Con el gusto de saludarlos, estamos nuevamente aquí para hablar en esta ocasión del estado de posición financiera. Los estados financieros son sumamente importantes para la contabilidad. Y recordando un poco los antecedentes de la contabilidad, según las normas de información financiera en su marco conceptual, nos definen que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones a que se refiere, a que afectan económicamente a una entidad, incluye todas las transacciones internas y externas, cualquier evento que afecte la situación financiera de una entidad. De ahí la importancia de los estados financieros. Justo la manifestación principal que tienen los estados financieros, la forma en que la contabilidad se da a conocer a cualquier usuario con cualquier interés en una entidad, es a través de los estados financieros. Esta información debe estar estructurada, sistemática, debe ser comprensible para cualquier persona que lo vea. No necesitamos llamar al contador que lo emitió para que nos explique qué quiso decir o qué interpreta en un renglón en particular. Los objetivos principales de todo estado financiero, pues es informar sobre el comportamiento económico y financiero de la entidad, saber su estabilidad, su vulnerabilidad, así como su efectividad y eficacia en el cumplimiento de los objetivos para el que está hecha una entidad, para el que está trabajando todos los días. La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, para obtener financiamientos, cuando nos van a dar un préstamo, siempre nos piden los estados financieros, retribuir esos financiamientos, saber quién nos presta dinero está interesado en saber que tenemos capacidad para reembolsar esos préstamos y en consecuencia pues determinar la viabilidad de la entidad como un negocio en marcha, es decir, que puede permanecer trabajando a través del tiempo y que la información que se muestra defiende esa postura, permite saber que está trabajándose de manera adecuada y que tiene futuro esa entidad. Los 4 estados financieros básicos que las normas de información financiera en México nos nos obligan a llevar, son estos 4. El estado de situación financiera, también llamado estado de posición financiera o balance general, que es el que nos ocupa hoy en estas generalidades que vamos a exponer. El estado de resultado integral, que es así nombrado para entidades lucrativas, o el estado de actividades, que es como se le nombra cuando se trata de actividades con propósitos no lucrativos. El estado de cambios al capital contable, en el caso de las entidades lucrativas, y el estado de flujo de efectivo, o también nombrado estado de cambios en la situación financiera, que pueden emitir las entidades, todo esto atendiendo a las normas de información financiera particulares. El que nos ocupa y del que vamos a hablar hoy es el estado de situación financiera. También es muy común nombrarlo balance general. Las normas de información financiera, en un afán de homologarse con las normas internacionales, busca que cambiemos el término estado de situación financiera y es como le hemos estado nombrando más recientemente. Pero hago un poco la analogía con quien se llama Jesús. Igual le puedo decir Jesús, Chuy, Chucho, sigue siendo la misma persona. En el caso del estado de situación financiera no hay que pelearnos en el cómo le denominamos. Debemos entender y saber que estado de situación financiera, estado de posición financiera o balance general son el mismo estado financiero. Y hablando de sus elementos básicos, su contenido en el cuerpo del estado de posición financiera, pues tenemos 3 elementos básicos de los que vamos a hablar un poco más a profundidad. Los activos, los pasivos y el capital contable. Esto para empresas lucrativas. El cambio está, cuando hablamos de empresas no lucrativas, en el término de patrimonio contable. En lugar de capital, hablamos de patrimonio cuando hablamos de entidades no lucrativas. Como definición, el estado de posición financiera, una definición muy corta, muy sencilla, es que según el marco conceptual, según la SNIF, estaríamos diciendo que es el estado financiero básico que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. Si queremos ampliar un poco la definición, podemos hablar que es balance general o estado de situación o posición financiera, es el estado financiero básico que permite conocer los recursos económicos que utilizó la entidad para alcanzar sus objetivos. Clasificados
en orden de disponibilidad. Vamos a hablar más a profundidad de este concepto cuando hablemos de la clasificación. Esto es de qué activos, qué bienes tiene la empresa que son necesarios para realizar su actividad. Esa es una primera clasificación en su contenido. Y luego las fuentes de donde provienen estos activos, ya sean externas, que son las obligaciones para con acreedores y proveedores de bienes y servicios clasificados por su exigibilidad, o las fuentes internas, que son la aportación de los socios, dueños o propietarios de una empresa, todos ellos a una fecha determinada. El estado de situación financiera es una especie de fotografía. Esto que decíamos de que a una fecha determinada es muy importante, porque retrata la situación de la entidad en esa fecha. El estado financiero que se muestra el 31 de diciembre, pongamos un ejemplo del 2024, se está mostrando tal vez a estas fechas, que es prácticamente cerrando marzo. Estaríamos pensando que hace 3 meses que se cerró el ejercicio, y la información que se muestra y se lee hoy, a finales de marzo, seguramente ya varió, ya hubo eventos posteriores que hicieron que esa situación se modificara. Entonces, para el lector debe ser fundamental saber esa fecha en la que se está haciendo esa fotografía, para entender que puede haber cambios, tal vez no muy trascendentales, tal vez sí, derivados del paso del tiempo cuando la información se lee después del cierre del ejercicio. Y lo vamos a dividir, decíamos, en activo, pasivo y capital. Los activos son todos los bienes y derechos propiedad de la entidad, los recursos con que se cuenta, clasificados con su mayor o menor grado de disponibilidad. La disponibilidad debe ser un sinónimo de el flujo de efectivo, de qué capacidad tengo para ya contar con el dinero listo para gastar. No es lo mismo que yo me salga a la calle a hacer compras con una tarjeta de débito o con billetes y monedas. Si yo voy al mercado, es muy probable que alguien de los comerciantes me diga que no tiene un punto de venta y que no me puede recibir la tarjeta. Aunque yo sepa que en esa tarjeta tengo dinero disponible, no está igual de disponible que el billete que yo ya puedo gastar y que sí me van a recibir en cualquier momento. Hay una restricción en el uso de mi tarjeta de débito porque dependo de que la persona a quien yo le quiero hacer el pago tenga los medios para poder cobrarme mediante esa tarjeta. Esas pequeñas restricciones hacen que se varíe esa disponibilidad. Si yo, en lugar de dinero en efectivo en un comercio, lo que tengo es mercancía en una bodega, yo tengo que esperar a vender esa mercancía y a cobrarla a mis clientes para que entonces yo tenga disponibilidad de ese activo, de ese dinero, y ese dinero yo lo pueda usar para pagar mis compromisos con proveedores, con acreedores, para pagar mis gastos generales normalmente. Una empresa con más disponibilidad de efectivo tendrá, digamos, más relajado el trabajo, menos dificultades, porque la persona que restringe sus activos, que están todos en bienes y es muy difícil convertirlos en dinero en efectivo, tendrá más dificultades. Seguramente su flujo de efectivo va a ser muy apretado, va a tener necesidad de estar recurriendo a financiamientos, va a tener tal vez apuros, su encargado de finanzas para conseguir el dinero de la nómina, del pago del internet, del pago del recibo de la luz, todas esas cuestiones que son de una fecha que hay que tener el dinero disponible y que hay que cumplir para poder seguir operando un negocio. Esa disponibilidad la vamos a ver ahorita más adelante, la vamos a clasificar en base al tiempo. Lo que está disponible en menos de un año lo consideraremos circulante. Lo que se queda en la empresa por más de un año es lo que se va a considerar no circulante. Esto es hablando de los activos, todos los bienes que tiene la empresa para poder funcionar. Los pasivos son las deudas y las obligaciones de la entidad. Es muy poco probable que una empresa pueda trabajar o quiera trabajar solo con los recursos de los asociados o de los socios y que no recurra nunca a un crédito. El crédito se ha vuelto una forma de trabajar y es muy probable que, aunque sea un proveedor, 30 días, 90 días, yo le quede a deber algo y esas deudas son las que
clasificamos en pasivos. Otra vez hay pasivos que se tienen que pagar a corto plazo y otros a largo plazo. Si compramos un camión de reparto, a lo mejor yo voy con la agencia y me da un crédito a 5 años. Yo una parte de ese crédito la estaré pagando en mensualidades muy probablemente durante el primer año. Esa parte la clasifico como corto plazo. Mientras que 4 años después voy a estar pagando todavía. Yo puedo clasificar como de largo plazo esa parte del crédito y eso me da cierto relax, cierta flexibilidad que hace que se vea, el lector vea que no tengo obligación de pagar ya de momento esa cantidad y me tengo que apurar un poco más con lo que es de corto plazo y eso todavía puede esperar, se puede quedar ahí otro tiempo y no tengo que tener la premura de un flujo de efectivo, de tener el dinero listo ya para pagar o reembolsar esa deuda. Hablando del capital contable, es el patrimonio de los socios o propietarios de la entidad. Y aquí hay que entender un poco que es como el pasivo. Para la entidad, esa cantidad es reembolsable. Si un socio decide salirse de la empresa, disminuir el capital, tendríamos que reembolsarle la cantidad que aportó. Y obviamente un socio de una sociedad mercantil deja su dinero ahí por muy largo plazo, no es algo que él quiera estar comprando y vendiendo continuamente y por eso lo clasificamos por separado y para que se entienda que esa es propiedad de los socios del negocio y que permanecerá en la entidad por mucho tiempo. Y en la historia de la entidad, pues eso debe haber generado o debe estar generando ganancias. Todo inversionista hace una inversión en una entidad lucrativa con el propósito de obtener ganancias. Vamos a ver que también en el capital vamos a encontrar una parte que sí desembolsaron los socios y otra parte que pudo haber generado ya la empresa con sus utilidades. Hablando un poco de las clasificaciones, la contabilidad debe siempre mostrar la información de manera estructurada. Esta estructura nos ayuda a entender mucho mejor cómo funcionan las cifras, cómo se interpretan y nos van a ayudar cuando se hace un análisis financiero a entender mejor cuál es la situación de la empresa, qué tan vulnerable es, qué tan rentable es, todos estos objetivos que mencionábamos hace un rato del estado de posición financiera. Entonces, esta primera clasificación del activo, ya decíamos como definición, el activo son los bienes y derechos propiedad de la entidad. En los bienes me puedo encontrar bienes que puedo convertir en efectivo muy fácilmente, como decíamos, vender un producto de mi bodega. Si lo vendo en efectivo de contado, inmediatamente ya lo tengo disponible en mi cuenta bancaria o en mi caja en efectivo para poder hacer uso de ese dinero. Si lo vendo a crédito, tengo un plazo para esperar a que mi cliente venga y me pague en efectivo o en mensualidades o como se pacte ese crédito y yo recupero el dinero en efectivo. Ese ciclo comercial de comprar mercancía, venderla, esperar a que mi cliente me pague para volver a comprar la mercancía, volver a surtir, como dicen los comerciantes, y volver a repetir mi ciclo en el que yo espero que haya un remanente o un margen de ganancia en cada vuelta que le doy a ese ciclo. Hay entidades con un movimiento mucho más rápido, los que venden artículos perecederos, obviamente, tienen que reponer su inventario con mucha agilidad, tal vez cada semana, tal vez 2 semanas máximo, están recuperando el total de su dinero en efectivo. No así otros giros, a lo mejor una fábrica que está fabricando y vendiendo autos, tarda mucho en que compra sus materiales o sus productos a ensamblar, en que fabrica el vehículo, en que lo lleva a las agencias de autos y luego esas agencias logran la venta. En ese plazo puede pasar mucho tiempo. Entonces sí cambia, según el giro del negocio, una perspectiva de a qué le llamamos corto o largo plazo. En el análisis financiero también hay algunos indicadores que nos pueden ayudar a entender qué tan rápido o qué tan largo o corto es ese ciclo para las entidades. Pero la clasificación es generalizada, en todas las empresas se maneja 1 año como término para pensar. Si en 1 año yo recupero el efectivo, le puedo denominar circulante. Si se tarda más de 1 año en recuperar el efectivo o yo hago adquisiciones, inversiones con el ánimo de quedar
en la empresa, quedarse con la empresa con esos bienes y no venderlos, como puede ser un equipo de reparto que mencionaba yo hace un rato, el mobiliario, la estantería, cualquier instalación que tenemos fija en la empresa y que vamos a requerir para poder operar. Eso es no circulante. Son bienes y derechos propiedad de la entidad que se quedan en la empresa por más de un año. Esas son características que le hacen que la entidad invierta, que son necesarias. Ya mencionaba yo una fábrica. Normalmente una fábrica va a tener mayor inversión en largo plazo por la maquinaria, las instalaciones, que un comercio que lo que tiene en inversión mayoritariamente está en bodega y que está vendiendo, ¿no? Entonces se trata de entender un poco el negocio, el giro principal, lo que los postulados básicos estudiábamos como la sustancia económica, la importancia que tiene entender cuál es el giro del negocio para que esta clasificación también tenga un mayor sentido para el lector. Dentro de la clasificación encontramos lo que es la primera clasificación en disponibilidad, circulante, no circulante, pero luego vienen otros renglones de clasificación que le llamamos rubros. Estos rubros son importantes porque dan a entender de qué estamos hablando, aun cuando son circulantes, aun cuando los puedo convertir en dinero en efectivo en menos de un año. Yo tengo más disponibilidad en el efectivo, en lo que está depositado en bancos, porque ese dinero ya está listo para gastar, que a lo mejor en un inventario, ya decíamos, puede cambiar qué tan rápido se vende y qué tan rápido se cobra. Puede cambiar mis cuentas por cobrar, si vendo mucho a crédito o no. Hay algunas tiendas, imagínense una tienda departamental con sus propias líneas de crédito, que a lo mejor sus saldos por cobrar son muy importantes, que son cantidades de dinero fuertes y que están en constante circulación. Estoy cobrando continuamente, pero también estoy vendiendo continuamente a crédito. Esos renglones por separado nos permiten también poder medir esa disponibilidad. Aquí en el ejemplo está primero efectivo y equivalentes. Ese indiscutiblemente va siempre primero porque ya está listo para gastar. Es lo que llaman los financieros ya el dinero disponible, pero puedo variar el renglón de cuentas por cobrar y el de inventarios. Si yo no doy crédito, vendo perecederos, tengo una rotación constante, puede ir primero inventarios y luego cuentas por cobrar. Eso puede variar, pero el efectivo definitivamente siempre lo ponemos primero dentro de los activos circulantes. En cuentas por cobrar puedo encontrarme el crédito común a un cliente, pero también préstamos personales que yo le pude dar a alguien más. Tal vez alguien me debe por un concepto que no es mi sustancia económica, como la venta de un equipo de reparto usado o cualquier otro concepto que no tenga que ver con el giro principal de mi negocio. Por eso va a haber distintos renglones, distintas cuentas donde yo puedo hacer la clasificación. El nombre de las cuentas tendrá mucho que ver, el tema del catálogo de cuentas que se estudia por separado, que ustedes podrán analizar en algún momento también en algún otro video. El nombre de la cuenta debe ser representativo de lo que contiene. Y entonces estos rubros, efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados, no son otra cosa más que un conjunto de cuentas que las entidades pueden tener por separado. En efectivo y equivalentes es muy común encontrar caja, bancos, inversiones temporales, como algunos ejemplos. En cuentas por cobrar podemos tener clientes, deudores diversos, documentos por cobrar, algunos conceptos que son ya todavía más específicos y que le ayudan a llevar un mejor control a las entidades. Pero ese tema lo vamos a estudiar dentro de este otro video en el que hablamos del cargo y el abono, del registro de las operaciones y del uso de las cuentas como tal. Tienen algunos videos adicionales en este canal en el que pueden estudiar la cuenta con sus generalidades y cómo las usamos para poder llevar este control. Pero en términos generales, estos son los conceptos. El último rubro de pagos anticipados se refiere a cuando la empresa compra por volumen algunos conceptos que después se consumen y se convierten en gasto. La característica que encontrábamos en los primeros 3 renglones de convertirse posteriormente en dinero en efectivo no lo tiene el de pagos anticipados. Pagos anticipados, por poner un ejemplo, es como si contratara yo una campaña publicitaria
por meses, no sé, 6 meses mi campaña publicitaria. Yo hago un pago fuerte para que la agencia haga mis anuncios, todo lo que tiene que ver con propaganda y publicidad y lancemos una campaña. Pasado el tiempo, lo que va a hacer es que al emitirse los anuncios, al estar yo en redes, al tener las publicaciones activas, se va consumiendo, se va devengando. Si pensamos un poco en el postulado de devengación contable, se van consumiendo esos pagos que yo hice de manera anticipada y paulatinamente se van a ir convirtiendo en un gasto. La publicidad en este ejemplo, un gasto de venta. No se convierten en dinero en efectivo, pero le dan la posibilidad a la empresa de ya no preocuparse, de ya no pensar en que tiene que hacer pagos posteriores, porque eso ya lo pagó de manera anticipada. Entonces es como un pago que se hace de manera anticipada, que me ahorra el estarle pagando a mi publicitario, a mi agencia de publicidad de manera futura. No lo voy a convertir en dinero en efectivo, pero me quita la preocupación de yo disponer dinero para pagar ese gasto en el futuro. Espero ser clara en este concepto, que no necesariamente coincide con los otros tres, de que sí se van a convertir en dinero en efectivo. Hablando de los no circulantes, ya en la otra parte de la clasificación, aquí el que va a tener siempre un monto mayor va a ser el de propiedad, planta y equipo. Aquí encontramos todos los bienes materiales necesarios para realizar mi actividad. Desde si pongo una tienda, pues la estantería, el mostrador, muchos elementos materiales que se compran y que van a durar en la empresa dando un buen uso mucho tiempo. Varía el tiempo de vida útil. Un equipo de reparto a lo mejor me dura 5 años, a lo mejor una estantería me dura 10. Habría que analizar esa perspectiva que tenemos o ese pronóstico de vida útil. En el caso de las fábricas, pues hay maquinaria, hay equipo especializado. Cuando pensamos en, no sé, una empresa que requiere, como una empresa turística, mobiliario de habitación, pues tendrá camas, tendrá burós, tendrá tocadores, espejos, un montón de enseres que pueden ser muy específicos de esa actividad. Si pensamos en un restaurante, pues lo que hay en la cocina, lo que hay en el mobiliario del restaurante, y hay que analizar esa temporalidad. Siguiendo el ejemplo del restaurante, habrá algunos bienes que se consuman prácticamente en menos de un año, como puede ser tal vez el cristalería o la mantelería, pero hay otros bienes que sí van a durar por más de un año, como pueden ser las mesas y las sillas. Entonces, en esa clasificación hay que tener cuidado de hacerla correctamente y de pronosticar correctamente también su vida útil. Por eso hacemos como pequeños grupos, y las cuentas que podemos encontrarnos aquí va a ser terrenos, edificios, equipo de reparto, algunos ejemplos, maquinaria y equipo. Y, por ejemplo, un laboratorio clínico pues tendrá su cuenta de equipo de laboratorio. Este hotel del que hablábamos tendrá todo lo que tiene que ver con menaje de habitación. Son nombres de cuentas que van a dar también un poco el control y la pauta de cómo funciona. En las oficinas, pues hay mobiliario y equipo de oficina, hay equipo electrónico que podemos denominar equipo de cómputo, y hay que analizar. A lo mejor mi computadora se va a depreciar más rápido que mi fotocopiadora. Hay que analizar si los dejo en una misma cuenta o si los separamos, porque el tratamiento en su depreciación, que es el término que se usa para hablar de ese desgaste y de ese consumo, pues va a ser diferente. Y con el tiempo, ya mencioné el tema de la depreciación, tienen la característica en propiedad, planta y equipo de que van perdiendo valor por su uso, por su desgaste y por el paso del tiempo. Y esa depreciación también año con año, un poco muy parecido a lo que hablábamos de los pagos anticipados, hay que convertirlo en un gasto. La parte que disminuye mis ingresos no es el valor total de los bienes adquiridos, sino el desgaste o el equivalente o la proporción del desgaste que llamamos depreciación. Y eso sí, disminuye mis ingresos para el cálculo de los rendimientos o de las utilidades, que también es otro tema que se puede tratar por separado.
En los intangibles, a diferencia de propiedad, planta y equipo, aquí estamos hablando de derechos que tiene la empresa, como una marca, por ejemplo, como una franquicia, como un gasto de instalación, que puede darle ingresos a la entidad. Una patente es un ejemplo muy claro. La patente es un derecho de exclusividad sobre el uso de alguna invención registrada. Puede ser en los medicamentos, en la cuestión de cosmetología. Hicieron una investigación, gastaron mucho dinero en laboratorios, en pruebas, en especialistas, los químicos, los ingenieros bioquímicos que hacen toda la investigación, y el conjunto de todo lo gastado para lograr un nuevo producto es lo que se considera el valor de esa patente. No solo los derechos que pagamos a una dependencia que nos dio una certificación oficial que dice que somos los dueños de esa fórmula y que la podemos usar en exclusividad. Y esa patente, si me la dan por 20 años, que es lo común, pues me va a permitir prorratear, distribuir el gasto de todo eso que yo gasté, todas las pruebas que yo hice, toda la inversión que la empresa hizo en la investigación, se puede sumar y se puede ir amortizando. El término en los intangibles es amortizar, es la pérdida de valor por el paso del tiempo. A diferencia de la depreciación de propiedad, planta y equipo de la que hablábamos, que sí tiene que ver con un desgaste y características físicas del bien. Un equipo de reparto con más kilometraje, con, no sé, golpes o daños en su carrocería, va a tener un valor menor que otro que ha estado más tiempo estacionado, que estaba estacionado bajo techo, que está en perfecto estado. Obviamente hay una cuestión física y un valor comercial que influye. En los intangibles no hay eso físico. Una marca no tiene algo físico que podamos medir o valorizar como sí puede ser en un equipo de reparto, como ejemplo. Pero bueno, en el caso de los términos es similar. El manejo con el paso del tiempo, lo que van perdiendo de valor se considerarán gastos. Dependiendo del tipo de concepto, pensaríamos en qué tipo de gasto se va a clasificar en el estado de resultados. Y dejamos un renglón de otros en el no circulante, donde nos va a caber lo que podemos considerar del conceptos circulantes como una cuenta por cobrar, pero que no cumplen con la característica del corto plazo. Una cuenta por cobrar a 4 o 5 años, como poníamos de ejemplo un equipo de reparto vendido, puede ser clasificado en otros. Aquí habrá algunos fondos de inversión que son dinero depositado en un banco, pero que tienen una restricción. Por ejemplo, un fondo de pensiones y jubilaciones es dinero de la empresa, está depositado en un banco, pero está restringido, no tiene la disponibilidad que debe ser característica del que está clasificado en efectivo y equivalentes del circulante. Entonces lo ponemos en otros. Digamos que es ese cajón vacío donde nos cabe lo que no pudo quedar en el circulante porque no cumple con la cuestión de la temporalidad. Y conceptos que pueden ser ajenos a la sustancia económica, ajenos al giro principal del negocio, como puede ser una inversión en un terreno no utilizado. Son esos conceptos que dejan la posibilidad de que se clasifiquen a largo plazo y que no cupieron en ninguna de las 4 anteriores dentro del circulante. Esta es una clasificación general en el manejo de los temas de registro de operaciones, y cuando veamos de manera práctica la elaboración de un estado de posición financiera, los explicaríamos con mayor detalle. Espero que de manera general con esto les dé una idea de qué es un activo y por qué clasificamos en circulantes y no circulantes. Hablando del pasivo, que son deudas y obligaciones a cargo de la empresa, la temporalidad es importante igual que en el activo. Vamos a considerar corto plazo las deudas que la empresa tenga exigibles que se van a cobrar en menos de un año. Y de largo plazo, obviamente, las que quedan después de un año. No es lo mismo un crédito por mercancía que me lo dan a 90 días máximo que la compra del equipo de reparto, que vuelvo a mencionar, a 5 años. Yo puedo hacer una separación y decir, bueno, de esa deuda que tengo con la agencia de autos, un año lo voy a pagar en el próximo
y 4 años se van a quedar a largo plazo. La misma cuenta de un documento por pagar o de un acreedor diverso lo puedo tener una parte a corto plazo y otra parte a largo plazo, porque yo tengo que hacer la especificación de que en el siguiente año requeriré dinero para reembolsar esas deudas. Las empresas se apalancan con dinero ajeno. Es importante que las empresas hagan un análisis financiero y vean si de ese apalancamiento están obteniendo rendimientos. Ese es un tema importante que se verá también cuando se analice el estado financiero. El corto plazo y el largo plazo aquí como ejemplo es pues los proveedores, los acreedores, los documentos por pagar. Son cuentas de ejemplo en los que podemos pensar en si debo pagarlo en menos de un año. Yo requeriré tener el dinero disponible. Ahí hacemos una comparativa muy clara de mi activo circulante contra mi pasivo circulante, de modo que yo pueda saber si tengo el dinero suficiente para reembolsar lo que ya está por vencerse. Ese es un tema que seguramente van a analizar quienes están autorizándome un nuevo crédito. Si yo voy al banco y pido un préstamo, el banco se va a fijar en esa parte. ¿Cuántas veces con mi activo puedo pagar mi pasivo? Una empresa que ya está a punto de la quiebra o en problemas financieros graves va a tener casi la misma cantidad de activo circulante que de pasivo circulante. Una empresa sana que no tiene dificultades de disponibilidad y que está cumpliendo con sus obligaciones debe de tener 2 o 3 veces su activo circulante mayor que su pasivo circulante. Es decir, puede pagar con toda facilidad sus deudas con la venta de su mercancía, con la cobranza a los clientes y con el dinero obviamente que ya tiene disponible en caja o bancos. Y usa el préstamo como un apalancamiento, como una posibilidad de crecimiento, pero no porque tenga dificultades para pagar. No, dicen por ahí, destapa un hoyo para tapar otro. No está pidiéndole prestado a alguien para pagarle al otro y haciendo más grande y más grande y más grande sus deudas, sino una empresa sana debería de estar pudiendo cumplir y haciendo una corrida financiera, un presupuesto que le haga con certeza saber que sí puede pagar sus deudas con facilidad y que usar el dinero ajeno es para generar mayores rendimientos y no para pues tapar hoyos, como decimos, no para hacer cosas muy apremiantes para poder cumplir con gastos o para poder pagar deudas que ya están vencidas. Esa tendría que ser la finalidad del pasivo. Pero bueno, en el último concepto que vamos a analizar es el capital contable. Aquí hay una distribución en contribuido y ganado. Una primera definición, y muy probablemente en las preparatorias aún se siga manejando, definir el capital contable como la diferencia del activo menos el pasivo, el total de los bienes y derechos de la entidad menos las deudas y obligaciones generan un capital contable. Y es una definición correcta porque por diferencia aritmética, justamente, la diferencia de activo menos pasivo debe ser igual al capital contable. Pero visto de una manera más estructurada, más específica, sí tenemos cuentas en el capital contable y clasificación. El capital contable contribuido o aportado, puede ser un sinónimo, es el que desembolsaron los socios. Al comprar acciones, al aportar a una sociedad mercantil, están dando su dinero y esperan que si ellos se retiran de la empresa, ese dinero les sea reembolsado. Y obviamente lo aportan a una sociedad mercantil lucrativa con la intención de que, pasado un plazo determinado, les retribuyan con utilidades y su capital siga intacto. En algún momento puedan retirarlo o vender sus acciones, el dinero debe seguir en la empresa. Ese es el contribuido. Y el capital contable ganado, ahí hablamos de lo que la empresa genera como utilidades. Hablábamos de empresas lucrativas. Las empresas lucrativas buscan ganancias y las utilidades generadas por la empresa pueden distribuirse, hacer una proyección también y dejar parte de esas utilidades en la empresa para hacer reinversión. Hay empresas que sus socios deciden ciertos porcentajes de reinversión. Por Ley General de Sociedades Mercantiles se debe de quedar un 5% de las utilidades como reserva legal, por ejemplo, y eso hace que se reinvierta, que se quede en la empresa parte de las ganancias y no los socios decidan retirar como dividendos el 100% de lo ganado, porque entonces la empresa no crecería.
Ese es el objetivo y siempre tendremos algunas cuentas de ese capital que se ha generado con las propias utilidades y obviamente va a disminuir cuando los socios decidan llevarse sus utilidades y distribuir lo que la empresa ha generado. Ese es el capital ganado. Les puse un par de diapositivas más ya para cerrar, solo como ejemplo. Me fui a internet, bajé el reporte a inversionistas de la plataforma de la empresa de Grupo Bimbo y se los pongo como ejemplo. Aquí la empresa Bimbo nos está dando 3 años para hacer un comparativo. Me pone cifras al 21, al 22 y al 23. Muy probablemente esta fecha no ha cerrado el 24 y no lo ha publicado. En este informe financiero, si se fijan, ahí están los conceptos de los que hablábamos. En el activo circulante tiene efectivo y equivalentes de efectivo, tiene cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar netas, tiene inventarios, tiene pagos anticipados, instrumentos financieros y depósitos en cuentas de garantía e instrumentos financieros derivados de activos. Todo esto está disponible en menos de un año. Luego vienen los no circulantes, que serían propiedad, planta y equipo. Si se fijan, por ser una empresa que es una fábrica, pues tiene ahí un importe bastante importante. Y además, Bimbo tiene una logística súper activa, con muchos trailers, muchos camiones. Eso nos da señales, pues, de que es lógico que las cifras de su inversión en activo fijo sea tan alta, mucho más que el activo circulante, por el giro de este negocio. Pero bueno, hay activos por derecho de uso, inversiones de asociados, instrumentos financieros derivados. Si se fijan, hay instrumentos financieros en el activo circulante y también hay instrumentos financieros en el no circulante. ¿Qué interpretamos en la lectura? Pues que estos son de largo plazo y los que están en el circulante son de corto plazo. Los instrumentos del que están clasificados en el activo circulante se podrán cobrar y ser efectivos en menos de un año, mientras que estos otros tendrán que permanecer por más de un año en la empresa. Los impuestos y ganancias diferidas, activos intangibles netos, ¿se acuerdan de la clasificación de propiedad, planta y equipo y de activos intangibles? Aquí están por separado. Esta empresa tiene un intangible crédito mercantil que lo separaron del resto. El crédito mercantil solo lo registra quien lo paga y es el sobreprecio que pagamos por acciones de empresas que tienen prestigio, que tienen una garantía de ganancias y solo lo registra quien pagó por él. Entonces, aquí hay 62,000 millones de pesos que pagó Bimbo por otras empresas que ya estaban funcionando y que pagó con un sobreprecio sobre su capital contable por la conveniencia y estrategias seguramente comerciales de la empresa. Aquí nos muestran un total de activo. Este activo total son todos los bienes con los que la empresa está trabajando y luego nos explican de dónde provienen. Esos 348,102 millones de pesos tienen una parte de deuda y una parte de aportación de los socios. La deuda está, como la ven, clasificada a corto plazo y largo plazo. Y el capital contable nos dan un solo listado, no nos lo separaron como yo se los expuse en aportado y ganado, pero sí están clasificados de esta manera. El capital social es lo que entendemos como capital aportado, es lo que los socios desembolsaron. Y el resto de las cuentas, utilidades, efectos acumulados de conversión de estados financieros en monedas extranjeras, la evaluación de instrumentos financieros, todas estas, el resto de cuentas son lo que clasificamos como un capital ganado. De modo que también si vemos las cifras, pues de una aportación de 3,946 millones de pesos que aportaron los socios, ya tienen acumuladas y retenidas utilidades por más de 118,718 millones de pesos. Si se fijan, Bimbo ha generado mucho más ganancias que lo que los socios aportaron. Esa es la importancia de esta clasificación. Y si vemos un poco y comparamos un poco, tenemos de deudas a corto y a largo plazo 236,000 millones, mientras que activos de 348,000 millones. Esta empresa, digamos que tiene activo para pagar su pasivo, pero seguramente tendrán que estar haciendo una serie de corridas y proyecciones para cumplir en plazo con sus deudas, porque sus deudas de corto plazo pueden estar muy cercanas al valor
de su activo circulante, es decir, puede tener dificultades para cumplir en tiempo con sus deudas. Y si vemos la suma del pasivo más el capital, tiene el mismo monto exacto que el total del activo, 348.102 suman para el 2023 el total del activo y la suma del pasivo más el capital. Ese es un ejemplo que quise darles, es una empresa real, esto lo bajé de internet hoy mismo, es un estado financiero que así se muestra para cualquier usuario que quiera conocer la situación financiera de BIM. Esto se firma, se pone cédula y firma de un contador público y eso le da una legalidad. Este informe no tiene esas firmas porque están en un informe, un reporte financiero, pero si se presentaran a un estado, como prueba en alguna entidad, en un banco, el SAT, quien me lo pida tendrá que tener su firma. Y no quise dejar de lado hacer hincapié en las notas. Las notas forman parte del estado financiero. Las notas en las normas de información financiera tienen un apartado especial porque debemos especificar una serie de condiciones para aclararle o ampliarle la información a los usuarios sobre cómo se calculó. Aquí tomé una de varias páginas. Esta trata de las bases de preparación y cómo se adoptaron las normas internacionales de información financiera y el efecto que eso ha tenido en la elaboración de los estados financieros. Esto es para si alguien quiere comparar estados financieros de un año con el otro, entienda que tal vez hubo pequeños cambios en la forma de cálculo y es muy probable que yo tenga que tener estas consideraciones para poder hacer comparaciones. También cuando hablo de moneda extranjera, cuando hablo de consolidación de empresas de distintos países, pues tengo que aclarar qué monedas usé, qué tipos de cambio a la fecha del cierre y una serie de condiciones que pueden aclarar o ampliar la información, repito, y que permitirá hacer una mejor interpretación para mi empresa. Hasta aquí la presentación, espero haber dado las generalidades necesarias y suficientes para entender o adentrarnos un poco a entender lo que es el estado de posición financiera. En un próximo video estaremos hablando de su elaboración y pondremos algún caso práctico y lo haremos juntos para que se entienda mucho mejor, y en el transcurso de esta explicación seguramente estaremos hablando también de algunas características especiales de las cuentas que forman parte de esos rubros de los que hablábamos. Agradezco su atención y espero seguir en contacto con ustedes próximamente.